Buenos días con todos. Esperemos unos 5 minutitos para ver quién más se conecta y seguir con la clase del día de hoy.
Listo. Ahora sí, buenos días con todos. Me disculpan em, por mi voz debido a que estoy un poco agripada, ¿no? Y también va a haber algunos momentos en los que les pida un ratito para lograr tomar agüita y así seguir con la clase, ¿no? Bueno, voy a compartirles lo que vamos a ver el día de hoy. Ya, listo. Recuerden que en la anterior clase habíamos hablado, en este caso ya, sobre los, los compuestos químicos, ¿no? Mencionábamos que un compuesto químico, en este caso, es una sustancia formada por uno o más elementos químicos, ¿no? Recuerden que estos podían ser del mismo elemento, estas sustancias podían ser del mismo elemento, en este caso teníamos oxígeno 2, ¿no? En este caso podían ser del mismo elemento o podían ser de átomos de diferentes elementos. En este caso tengo mi carbono y mi oxígeno. Y estos recuerden que que se representaban mediante una fórmula química, ¿no? Y recuerden que mencionábamos que la fórmula química es la representación de los elementos que conforman un compuesto. Miren, aquí está, ¿no? Recuerden, el compuesto químico puede ser constituido por átomos del mismo elemento o por átomos del diferente elemento. A estos se los representaba en este caso con fórmulas químicas, ¿no? Que decíamos que la fórmula química era la representación de los elementos que forman en sí un compuesto. Listo, también veíamos esto de los tipos de sustancia, de cuando es binario, ternario, cuaternario, ¿no? Cuando es hidrogenado, oxigenado, en este caso no, sí. La función química también veíamos y el grupo funcional, ¿no? Hablábamos que la función química en este caso es el conjunto de compuestos que tienen propiedades similares, ¿no? Y también mencionábamos que en virtud de que sus moléculas contengan uno o más átomos iguales, se realizaba el grupo funcional, ¿no? Y aquí mencionábamos los ejemplos del grupo funcional. Miren, en este caso los óxidos, recuerden que eran oxígeno en este caso 2 menos, ¿no? Y se podían formar óxidos ácidos o básicos. También teníamos hidróxidos en este caso, su grupo funcional era el OH, y este era el más representativo, ¿no? Recuerden que solo tenía en este, solo es uno, los hidróxidos, ¿no? En cambio, los ácidos, yo tengo ácido, hidrácido y el grupo funcional es el hidrógeno. Aquí teníamos más, en este caso, funciones químicas, ¿no? Y también recuerden que determinamos en este caso el número de oxidación. ¿Está claro esto de cómo determinar el número de oxidación o desean que les repita? Sí, profe. Lía, dime, no te escuché bien. Sí, sí puedo repetir. Sí puedo. Ahí ya. Ya listo, Lía, ya repite, entonces verán. Sí, ya. Repetimos entonces cómo yo determino mi número de oxidación, ¿no? Miren, en este caso yo tengo dos métodos. El primero es, se podría llamar por el método de tanteo, ¿no? Y el segundo por el método algebraico. Listo. El primero, recuerden que les mencionaba que el hidrógeno siempre va a ser más uno y el oxígeno siempre va a ser menos dos, ¿no? A excepción de en los peróxidos que el oxígeno va a ser menos uno y en este caso el hidrógeno, perdón, en este caso el hidrógeno siempre va a ser más uno a excepción de los hidruros. Y en este caso en los hidruros va a ser menos uno. Pero
Como aquí solo vamos a determinar el número de oxidación, ya después vamos a nosotros a estudiar cuáles son los hidruros, los hidráxidos, los hidróxidos, todo. En este caso, como no es, no es hidruro, es el hidrógeno más uno. Y como en este caso no es un peróxido, el oxígeno siempre va a ser -2. Listo. Ahora, después de yo colocar mis números de oxidación del hidrógeno y del oxígeno, yo multiplico y digo 2 por 4. En este caso me da menos. Recuerden que me da menos, ¿por qué? Porque yo tengo un menos aquí, ¿no? 2 por 4, 8. En este caso sigo teniendo el signo y tengo 8. Listo. Ahora me voy yo a multiplicar mi hidrógeno, que sería 2 por 1 en este caso, 2 positivo, ¿no? Más, en este caso, 2. Listo. Ahora, recuerden que aquí yo tengo una separación, ¿no? Y todo esto me debe dar igual a 0. Ahora yo debo de buscar un número que sumado 2, en este caso me dé más 8 para yo poder eliminar con este -8 y así lograr a tener 0, ¿no? Entonces, listo, yo voy a buscar un número en este caso que me dé, que sumado 2 me dé 8. Entonces, en este caso sería el 6, ¿no? Aquí le coloco el más 6 en este caso y recuerden que siempre mencionaba que cuando el carbono no tiene, en este caso, cuando el carbono, en este caso, está sin número, sin subíndice, siempre se le sobreentiende que está el uno, ¿no? Entonces, multiplico y digo 6 por 1 me da más 6, ¿no? Me da más 6, porque en este caso este es mi número, ¿no? Que sumado 2 me da más 8 y -8 que yo tengo en mi siguiente, miren aquí, ¿no? Recuerden, el -8 me da igual a 0 y listo. Entonces, en este caso, mi número de oxidación del carbono ha sido más 6. Más 6 mi número de oxidación del carbono. Ese se podría decir que es por el método de tanteo. Ahora vamos por el método algebraico, que en este caso yo tengo que, que colocar con X, ¿no? Miren, por ejemplo, recuerden que siempre mencionábamos que el oxígeno es -2, ¿no? O 2 menos, como ustedes quieran poner. En este caso, -2 o 2 menos, ¿no? Y listo. El oxígeno, recuerden que siempre decíamos que tiene -2. Entonces, en este cloro, yo no sé cuánto tengo, entonces le coloco X, porque yo no sé cuánto tiene mi cloro. Entonces voy y ahora sí empiezo por los subíndices y luego por los índices. Entonces voy 2, en este caso por X, ¿no? Empiezo, miren, empiezo por el 2 y subo. Empiezo por el 5 y subo, ¿no? Entonces 2 por X, en este caso por X que yo tengo aquí. Listo, ahora yo coloco un más. ¿Por qué coloco un más? Porque es la separación, ¿no? Entre el cloro y el oxígeno. Entonces, más, y de ahí otra vez voy al, en este caso, más 5 por, ¿cuánto tengo aquí yo? -2. Listo. Entonces, -2. Listo. Ahora resuelvo, ¿no? Sigo resolviendo mi operación. 2 por X más 5 por 2, 10. Pero miren, es negativo, ¿no? 5 por 2, 10. Negativo. ¿Por qué es negativo? Porque yo tengo a mi -2, ¿no? Miren, -2. Y esto es igual a 0, ¿no? Listo. Entonces sigo resolviendo mi operación. Y aquí hago 2 por X
Y en este caso destruyo mi paréntesis que sería más por menos menos. 10 igual a 0, ¿no? Ya. Y ahora x es igual. Ay, menos 10 es igual a 0 ya. Ahora vamos a poner 2x es igual. Como este está restando, paso al otro lado a sumar, ¿no? 2x es igual a 10. Entonces ahora cojo x es igual como está dividiendo, como está multiplicando, pues pasa a dividir, ¿no? Esto ustedes ya deben saberse de memoria, ¿no? Esto es matemáticas. Listo. Entonces 10 dividido para 2 a 5, ¿no? Y 5 en este caso es mi x. 5 ha sido el valor de, en este caso, el cloro, ¿no? Listo, ¿me entendieron esta partecita de la determinación del número de oxidación? Recuerden, ¿no? En este caso es el método de tanteo, ¿no? Que mencionábamos que el hidrógeno siempre va a ser más uno y el oxígeno siempre va a ser menos 2. Y en este caso necesito buscar un número que sumado 2 me dé más 8 para yo poder eliminar con el menos 8 y me da 0. En este caso nosotros colocamos el más 6, ¿no? Entonces 6 por uno, 6, en este caso más 6 más 2 más 8. Listo, entonces más 8 menos 8 me da igual a 0. En cambio aquí, cuando yo no sé, recuerden el oxígeno siempre era menos 2. Y X en el elemento que yo no sé, en este caso, cuánto vale. Entonces, empiezo primero por los subíndices y luego por el índice. Entonces, empiezo por el 2 y multiplico por X. Más para separar entre elemento cloro y elemento oxígeno, más, ¿no? Ahora voy, copio el subíndice que es 5 por menos 2. Listo, copio. Y de ahí realizo mi operación algebraica, ¿no? En este caso sería 2 por x, más en este caso ya multiplicamos 5 por 2, 10, y como está el negativo, sigue siendo menos 10, ¿no? Luego destruyo este paréntesis 2x, más por menos, en este caso es menos, ¿no? Y por eso ponemos 2x menos 10 es igual a 0. Después de este 10 le paso al otro lado a sumar y por eso me sale 2x es igual a 10, ¿no? Y después para yo ya despejar x, como está multiplicando este 2 pasa a dividir, ¿no? Y me sale 5. 5 ha sido mi valor de, en este caso, el óxido de cloro. Espérenme un ratito. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna pregunta, ninguna duda. Entendido. Ya. Ahora nos vamos a ver la nomenclatura y la notación química. ¿Qué tiene que ver en este caso la nomenclatura y notación química? Tiene que ver mucho en este caso que ya vamos a aprender cómo se forman todos mis compuestos. Ya deben ustedes saber la tabla periódica, ¿no? Y todas las valencias. Ya les voy a contar también las valencias que tienen los elementos. Ya les voy a contar un archivo para que se aprendan absolutamente todas las valencias, ya que
Si no sabemos las valencias, no podemos formar los compuestos. Listo. Entonces, en este caso vamos a ver la nomenclatura y la notación química. Ya listo. Entonces, vamos a ver ahora nomenclatura y notación química. El conjunto de reglas que se usan para nombrar a las sustancias químicas se conoce como nomenclatura química. Recuerden, ¿no? La nomenclatura química es el conjunto de reglas que se utiliza para nombrar a las sustancias químicas. Por otra parte, la representación escrita, dados los nombres de las sustancias, se conoce como notación química. Miren, ¿no? En este caso, la representación escrita de los nombres de las sustancias se conoce como notación química. Que en este caso voy a escribirles aquí. Ya. Miren, el conjunto de reglas que se usa para nombrar a las sustancias químicas se conoce como nomenclatura química. Y por otra parte, la representación escrita, en este caso, de los nombres de las sustancias, de los nombres de las sustancias o compuestos, se denomina notación química. Notación química. Listo. Están mis dos, en este caso, nomenclatura. Ya. Miren, aquí está mi nomenclatura química y mi notación química. Listo. En mi notación química, como me dice que es la representación escrita de mis sustancias, existen tres tipos de nomenclatura para nombrar, en este caso, mis distintos compuestos. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura estándar. Ya, en este caso, mi nomenclatura tradicional es en la que yo utilizo prefijos y sufijos que indican el estado de oxidación de los elementos que conforman el compuesto. Mire, la nomenclatura tradicional en este caso hace referencia, como mencionamos, a los prefijos y sufijos, ¿no? A ver, nomenclatura tradicional, en este caso, o funcional, ¿no? También se le conoce. Hace uso de prefijos y sufijos, de prefijos y sufijos. En este caso, que indican el estado de oxidación de los elementos que conforman el compuesto. Hace uso de... Ay, espérenme. Ya, a ver. Mencionábamos, ¿no? La nomenclatura tradicional hace uso de prefijos y sufijos que indican el estado de oxidación de los elementos que conforman un compuesto, ¿no? Recuerden que elementos, en este caso, es solo, en este caso, elementos
sería en este caso el elemento carbono y el elemento oxígeno. Y en el cloruro de sodio sería mi elemento sodio y mi elemento cloro. La unión del sodio y el cloro, que son dos elementos, forman mi compuesto. Miren, la unión del sodio y el cloro forman, en este caso, mi compuesto químico. Y eso es lo que menciono aquí. Miren, nos dice que hacen usos de prefijos y sufijos que indican el estado de oxidación de los elementos que conforman un compuesto. Miren, recuerden, aquí nosotros determinamos el número de oxidación de cada elemento que conforma mi compuesto, que mi compuesto vendría a ser todo, ¿no? Y cada elemento sería el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Estos son mis elementos que conforman todo mi compuesto. Listo, y aquí están mis números de oxidación, ¿no? Miren, ya determinado el -2, el +6 y el +1. Aquí +1, +6 y -2. Esos son mis estados de oxidación. En la nomenclatura sistemática, en cambio, utiliza prefijos numéricos para nombrar en la sistemática. Se utilizan prefijos numéricos. Numéricos, ¿para qué? Para nombrar, ¿no? Mi compuesto. Se utilizan prefijos numéricos para nombrar mi compuesto. Y la nomenclatura stock, compuesto, ya. Y la nomenclatura stock está, es muy útil cuando el elemento tiene varios números de oxidación, los mismos que se expresan en números romanos entre paréntesis. Miren, estos incluyen sufijos, pero en números romanos, ¿no? Se utilizan sufijos en números romanos para nombrar otra vez mi compuesto, ¿no? Todos los tres se utiliza para nombrar mi compuesto. Pero en la nomenclatura tradicional hace uso de prefijos y sufijos que indican el estado de oxidación de los elementos que conforman este compuesto. En cambio, en la sistemática se utilizan prefijos numéricos para nombrar mi compuesto. Y en la nomenclatura stock se utilizan sufijos en números romanos para nombrar igual mis compuestos, ¿no? Y ahora nos vamos ya a la formación de los óxidos metálicos. Miren, los óxidos metálicos es el primer compuesto que nosotros nos vamos a aprender, ¿no? Miren, mis óxidos metálicos están conformados por un metal. Si tienen la tablita a la mano, revisen en dónde están los metales y todos esos compuestos pueden entrar en este caso en el metal y más del oxígeno. Miren, está formado, como menciono, del metal más el oxígeno, ¿no? Miren, todos los metales que ustedes tienen en su tablita periódica pueden entrar aquí para sumarles con el oxígeno y así formar mis óxidos metálicos. Miren, la fórmula general que tienen los óxidos metálicos es MX o Y, pero recuerden que X y Y son sufijos, ¿no? O déjenme ponerles en sufijos.
Ya, miren, ya les puse como eh, subíndice. Miren, los óxidos metálicos, recuerden que está formado por un metal más un oxígeno. Y su fórmula general en este caso es MX o Y, en donde M en este caso es el metal que yo voy a colocar. M es el metal. Miren, M es el metal. X, que tengo yo aquí como subíndice, es mi valencia del oxígeno. Y O claramente es del oxígeno, ¿no? Por eso no le coloqué aquí. O sí, pongámosle nomás. Valencia del oxígeno, ¿no? O, o en este caso es mi oxígeno. Es mi oxígeno. A ver, pongámosle O. O es mi oxígeno y Y es la valencia del metal. Mire, los óxidos metálicos, como digo, son los primeros compuestos que nosotros vamos a estudiar. En este caso, los metales son los que me ayudan a formar mis óxidos metálicos. En este caso, dígame en un ejemplo, ¿qué metal nosotros de la tabla periódica nosotros podemos agregarle o añadirle al oxígeno para formar los óxidos metálicos? Denme un ejemplo de un metal. Están por ahí, chicos. Byron, Juan Diego, Lía, Nirvani, Justin. Deme un ejemplo de un metal que yo pueda agregar en este caso a mis óxidos metálicos. ¿Cuál sería? Un metal. Profe, el calcio. Ya, sí, está bien, Lía. El calcio es un metal, ¿no? Entonces, en este caso, como me dice que tengo un metal, yo coloco a mi calcio. Listo, coloco a mi calcio. Y coloco más mi oxígeno. Y en este caso me va a dar un óxido metálico, que en este caso sería el calcio y el oxígeno. Pero ahora tengo que poner mi X de valencia y mi Y también la valencia. Que miren, mi valencia del oxígeno es -2. Y mi valencia del calcio, el calcio tiene una valencia, ¿cómo sería? Fija, porque hay metales de valencia fija y hay metales de valencia variable. En este caso, Lía nos dictó un metal de valencia fija. Entonces, en este caso es 2. 2 es la valencia. Ya les voy a mandar, como digo, una hojita en la que tienen que aprenderse, como el Padre Nuestro, de las valencias de absolutamente todos mis metales y todos mis no metales. Tienen que aprenderse súper bien para poder así realizar de una forma más eficiente mis compuestos o mis fórmulas, ¿no? Mire, listo. Entonces, miren, recuerden que al momento de yo escribir calcio +2 y oxígeno -2, debo colocar las valencias. Pero estas valencias las coloco en X. Al momento de ya formar mi compuesto, yo a mis valencias las coloco en X. Entonces, el calcio, el valor en este caso del oxígeno le paso yo
al de abajo, en este caso 2. Y el valor de mi calcio le paso al oxígeno. En este caso sería oxígeno 2. Miren, les pasé el valor del oxígeno, le pasé al calcio y el valor del calcio al oxígeno, ¿no? Por eso es 2, 2. Y aquí nosotros podemos simplificar. Miren, como está calcio 2 y 2, yo puedo en este caso escribir solo calcio y oxígeno. Listo. Tengo yo mi óxido metálico. Mire, he formado mi óxido metálico. Mi óxido metálico. Tengo yo formado. Ahora hagamos uno con aluminio. Pongamos aluminio. El aluminio tiene una valencia de +3, ¿no? Y más del oxígeno, que decimos que siempre es -2 en el caso de los óxidos metálicos. Listo. Entonces, al aluminio, yo le paso mi valencia del oxígeno. En este caso es 2. Y a mi oxígeno, yo le paso la valencia del aluminio, que en este caso es 3. Y listo, como no puedo, en este caso, simplificar ni el 2 ni el 3, formado mi compuesto. En este caso es un óxido metálico. Y ahora vamos a nombrar a este óxido metálico a través de las nomenclaturas que yo tengo aquí. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura tradicional, la nomenclatura UPAC y la nomenclatura sistemática, creo que se llamaba, no, stock. Miren, la nomenclatura tradicional, la sistemática y sistemática o UPAC se le llama, ¿no? Listo. Entonces voy a mi nomenclatura tradicional, que me decía que se nombraba a través de sufijos y prefijos, ¿no? Entonces, en este caso yo digo óxido, no, trióxido. Tri, ¿por qué yo coloco el sufijo tri? Porque tengo tres, como ustedes pueden ver, tres oxígenos, ¿no? Miren, tres. Entonces mi sufijo es tri. Trióxido de en este caso, aluminio. ¿Por qué yo coloco di? Porque también en este caso tengo un 2. Miren, trióxido de dialuminio. Por el 3 escribo trióxido y por el 2 de dialuminio. Ya, ahora vamos a escribir la sistemática. La sistemática me decía que se escribía con prefijos numéricos. Entonces sería en este caso solo prefijos numéricos. Entonces sería óxido de aluminio, solo con prefijos numéricos, en este caso 3. Ya. Y aquí con números romanos, óxido, óxido de aluminio 3. Y colocamos en este caso 3, los números romanos, ¿no? Que estos se les coloca en paréntesis. Ahí, ya. Ahí miren ustedes. Ahí está nombrado ya mi compuesto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué hora es? 10:20, ya. Listo. Cualquier duda, pregunta, me la hacen saber, me escriben, no hay problema. En la siguiente clase seguimos, ¿no? Seguimos especificando, siendo más específicos en los óxidos metálicos. Listo, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, cuídense.